que preocuparse fundamentalmente con el caso de la mal llamada Ley Orgánica de Inteligencia. Y quisiera empezar por ahí, para luego aterrizar en las otras dos propuestas de ley que han sido calificadas por el presidente de la República con carácter de urgente en materia económica. Esta ley de inteligencia tiene varias equivocaciones. La primera equivocación es pensar que se necesita tener una ley de inteligencia escrita para hacer inteligencia por parte del Estado. Ese es el primer error. Y si no, miré hacia atrás digamos, la historia comparada de otras naciones donde los países, los gobiernos de carácter totalitario han implementado regímenes severos de inteligencia no para combatir la delincuencia, siempre ese va a ser el argumento, sino para perseguir a quienes piensan distinto al gobierno. Esa es la primera apreciación. Entonces, yo no estoy diciendo que el gobierno del presidente Noboa pretende perseguir a sus enemigos políticos. Estoy diciendo que se está dejando para el futuro una ley que en malas manos pudiese generar consecuencias nefastas en el ejercicio de las libertades fundamentales, principalmente la inviolabilidad y el secreto de correspondencia, el derecho a la defensa y otras garantías del debido proceso. Esta ley plantea varias cosas, pero fundamentalmente la exigibilidad para cualquier persona, sea natural o sea jurídica, y además a las empresas o compañías que brindan los servicios de telecomunicaciones para entregar con carácter obligatorio, sin posibilidad a objetar o a oponerse, la información de determinada persona que a juicio no de un juez, como debiera ocurrir en un Estado de Derecho, sino a juicio de un funcionario de gobierno, es decir, de la autoridad que dirige lo que llamamos el CIES, este Centro de Inteligencia, cree que es información relevante. Y ahí tenemos un primer problema de constitucionalidad, porque resulta que el artículo 66, número 21 de la Constitución, querida Patricia, determina que entre los derechos de libertad que tenemos nosotros como ciudadanos está el de la inviolabilidad de nuestra información, de nuestros datos de carácter personal, de nuestra correspondencia, la imposibilidad de que el Estado o cualquier persona pueda interferir, interceptar, ingerir en el manejo de esta información porque parte de un concepto de privacidad, ¿ya? Salvo aquellos casos en los que se determine la ley, como por ejemplo cuando Fiscalía, que es la titular de la acción penal pública, está investigando el cometimiento de un posible delito y necesita interceptar comunicaciones, hacer escuchas de llamadas, interceptar mensajería instantánea, pero para eso Fiscalía no solo que tiene la habilitación constitucional en el artículo 195 de la propia Constitución, sino que además tiene una habilitación legal en el artículo 467 del COIP y cuenta con un reglamento que desarrolla el procedimiento que hay que seguir para realizar estas interceptaciones y que además exige en todos los casos la autorización judicial. El peligro de la ley que ha sido puesta en vigencia ayer, Patricia, solo con esto concluyo, es que ahora, por orden no de un fiscal ni de un juez, sino por orden de un funcionario de carácter político, por un miembro del gabinete del gobierno nacional, se puede ordenar a cualquier persona la entrega de esta información. Por ejemplo, usted es periodista. Mañana vengo yo, que soy el señor gobierno, y le digo, señora Giler, necesito que me entregue la información de esta fuente y de esta fuente, sus datos, su ubicación, con quién anda, con quién habla. Yo, siendo abogado en libre ejercicio, estaría, en virtud de esta ley, obligado a entregar toda la información que está protegida bajo un régimen de confidencialidad de mis clientes, porque si el Estado me exige la información, yo se la tengo que entregar, violando incluso cláusula contractual expresa. A ese nivel se está llegando con esta ley y eso, por supuesto, es peligroso. Es peligroso, Patricia, que usted determine que aunque el Contralor General del Estado puede hacer examen especial a los gastos reservados que se van a utilizar para realizar labores de espionaje, luego el Contralor esté obligado a incinerar esa información violando el principio constitucional de responsabilidad. Es peligroso, Patricia, que se diga frontalmente en la ley que quienes van a hacer labores de espionaje lo van a hacer con
documentación de identidad falsa, alterada, y que la va a entregar el registro civil. Entonces, Pero me está dando varios golpes en la cabeza, realmente. A ver, vamos por parte. Lo que usted decía hace un momento de que esto esté a voluntad de un funcionario público, podía, o sea, vamos a ver caminos alternativos, porque de pronto, si ahora lo puede hacer la fiscalía, y me imagino que la excusa es que la fiscalía demora, ¿no? Todo en la fiscalía demora, de pronto podían en esta ley de inteligencia ponerse plazos, ¿no? Para que esa labor de investigación no se vea entorpecida, no por ejemplo, una labor lenta de la fiscalía, y de esta forma seguía dependiendo de la fiscalía. O sea, yo estoy simplemente elucubrando lo que podría haber sido, ¿no? Seguía dependiendo de la fiscalía, o sea, de una labor profesional, institucional, no, pero urgida por el tiempo, y no de un funcionario público. Es decir, que habían otros caminos, si no me equivoco, otras posibilidades de que esta labor de inteligencia siga siendo profesional y siga estando, o sea, respaldada por una labor institucional y no el criterio de un funcionario, como usted bien dice. Ahora, por otra parte, lo que usted manifiesta, de que uno tendría que entregarle, por ejemplo, su fuente, es decir, con esto, como estarían solamente en manos de funcionarios de gobierno, los casos de corrupción del gobierno que sea, no me estoy refiriendo a sí mismo del gobierno de Daniel Noboa, del que venga, del siguiente, etcétera, prácticamente serían impenetrables porque tendrían todo el tiempo a funcionarios vigilantes de que sus chanchulladas pues no salgan a la luz. O sea, ahí adiós a la investigación oficial. efectivamente, ese es el peligro de esta ley y por eso ayer o anteayer, Patricia, cuando se debatía la posibilidad de aprobar o no este texto, que finalmente termina siendo aprobado con las uñas. Vea que el gobierno tuvo que virar otro voto más de la Revolución Ciudadana para lograr hacer con las justas 77 votos. Nada le está sobrando al gobierno. ¿Ya? Y por eso es que hubo oposición. Y yo lamento que aquí se crea que la oposición solamente proviene del correísmo, que en esta ocasión hay que decir las cosas. Ha tenido razón. Lo que pasa es que no tiene la calidad ética y moral para oponerse a una cuestión que hizo cuando fue gobierno, aunque no tenía una ley que expresamente le habilite a hacer. Ahí está cómo se perseguía a Clever Jiménez, ahí está cómo se interceptaban las comunicaciones y se perseguía infamemente a, que en paz descanse, Fernando Villavicencio y otros, digamos, entre comillas, enemigos o del gobierno, opositores, voces críticas a la gestión de Correa. Entonces, una cosa es que uno diga, tú no tienes calidad moral para oponerte a aquello, porque cuando fuiste poder hiciste exactamente lo mismo y en ocasiones hasta más. ¿Ah? Pero otra cosa es creer que porque se trata de una iniciativa oficialista debemos todos aplaudir como focas y decir bienvenido, un proyecto de ley que tiene severos problemas. Personalmente, Patricia, yo esperaba que ayer el presidente de la República, en un acto de sensatez política y de, ¿cómo le puedo decir? Y de raciocinio jurídico, formule una objeción presidencial a este proyecto de ley. Yo no estoy diciendo que todo el proyecto de ley está mal, hay cosas que son positivas, ya dar, digamos, niveles de responsabilidad en el manejo de la inteligencia a la policía, a las Fuerzas Armadas, al CIES, está bien, pero sí creo que hay estos 4 o 5 aspectos que hemos conversado que son peligrosos y que son peligrosos en las manos de este gobierno como de cualquier gobierno. Por esa razón, creo que la única alternativa que queda es una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Ahora usted decía, pero ¿por qué si la Fiscalía tiene la titularidad de la acción penal pública y dirige todo el sistema de investigación en lo que tiene que ver con delitos de acción penal pública? ¿Por qué generamos esta ley? Porque se cree que Fiscalía General del Estado se demora. A mí me parece absolutamente innecesario darle esta facultad de fiscal y de juez a un funcionario administrativo y de carácter político. Primero, es claramente violatoria esta posibilidad del artículo 195 de la Constitución, porque, insisto, la Constitución no le da al gobierno nacional
la facultad de investigar el cometimiento de delitos, Claro. o como ellos dicen, de anticiparse a investigar qué se va a querer cometer en el futuro en materia de delitos. Esa potestad constitucional la tiene única y exclusivamente la Fiscalía General del Estado. No la tiene el gobierno nacional. Sí, más bien, doctora, a eso era que me refería. O sea, si ahora esa facultad que la tiene la Fiscalía General del Estado, que a mí no me parece, o sea, no me parece mal, sino que lo que me parece mal, yo creo que a mí y a muchos ecuatorianos, son las demoras, los tiempos. Entonces, más bien yo decía, perurgir algo en la ley que obligue a la Fiscalía a que estos casos de investigación que son urgentes, los obligue a actuar más velozmente, porque usted sabe que muchas veces los casos en la fiscalía se duermen por meses, de meses, entonces por lo menos que les dé la facilidad para la investigación. O sea, yo decía, Bueno, más entonces, bien para enfocarlo eso, desde ese Patricia, punto de vista. no se requiere reformas a la ley, para eso se requiere voluntad política. Y en eso sí el gobierno tiene mucha responsabilidad, porque la fiscalía para eso requiere personal. La policía judicial requiere personal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Asignar partidas presupuestarias para que la fiscalía pueda incorporar a su institución más agentes fiscales, más investigadores, más agentes encubiertos que puedan realizar estas labores de inteligencia. Yo le insisto, Y los Patricia, en recursos, Ecuador ¿no? se hace. Porque, Efectivamente, porque doctor, eso ya uno, se por hace. ejemplo, uno denuncia algo, le asignan un investigador, un policía, un pesquisa, un lo que sea, y entonces lo primero que le dice es, sí, pero es que no tengo plata para la movilización. Y entonces la Patricia, víctima, por eso, el problema que está produciéndose con esta ley es que incluso se llega al extremo de decir que toda la información que se va a recabar, fruto de estas labores de espionaje sin orden judicial, sin intervención de la Fiscalía General del Estado, no van a poder ser tenidas en cuenta como prueba en un eventual proceso penal. Entonces, ¿para qué hago espionaje? ¿qué? ¿Para perseguir? ¿Para qué? ¿Para Ya, perseguir ahora, qué? yo ¿El escuchaba al cometimiento de ministro de delitos? Gobierno. O para perseguir a los enemigos del gobierno. Eso es lo que a mí me parece que hay que diferenciar. Entonces, Sí, doctor. claro, estamos regresando a ver el tema de fiscalía, pero claro, cuando fiscalía hace una labor de, entre comillas, de espionaje, le intercepta llamadas telefónicas, mensajería instantánea, le hace escuchas, le hace seguimientos, primero lo hace con orden judicial, eso ya lo ha dicho, porque además en esto, yo no sé por qué, fruto del apuro que existe en esta Asamblea Nacional, que se cree que la cuestión es aprobar a la tonta y a la loca los proyectos de ley, como si eso es una cuestión que hay que aplaudir. No, claro que Doctor, necesitamos leyes, hay que hacerlas bien. Déjeme concluir, Patricia, porque si no, evidentemente las ideas quedan en el aire. Entonces, a ver, dele. usted tiene un problema porque esta ley no está encaminada a investigar el delito, no está encaminada a hacer labores de espionaje para recolectar información y que luego esa información se convierta en prueba útil, pertinente y conducente en un proceso penal para demostrar que un delincuente efectivamente cometió, por ejemplo, un acto de terrorismo, de narcotráfico, de extorsión. No, no está encaminada a eso. Está encaminada a que si al gobierno, cualquiera que éste sea, le es incómoda a determinada persona, ese es el riesgo, pueda, sin orden judicial, sin Fiscalía General del Estado, es decir, con un procedimiento paralelo al que regularmente se sigue, le pueda escuchar, le pueda espiar, le pueda investigar la vida, pasión y muerte a tal o cual persona. Porque, insisto, Patricia, la misma ley expresamente determina que esta información, como es recogida o recabada, violándose notoriamente garantías del debido proceso y libertades fundamentales consagradas en la Constitución, no van a ser prueba útil. Entonces, ¿para qué me sirve espiarle a una Es persona que, si luego cuando la voy a querer procesar esa información no me va a servir y me va a tocar luego ir a la fiscalía para que la fiscalía pida autorización judicial, para que se hagan las escuchas, para que se intercepten las comunicaciones y luego llevar a esta persona a un proceso penal? Entonces, me parece una Dios mío, inutilidad a ver, absoluta. o sea que tenemos tanto tiempo, somos tan eficientes, que tenemos tanto tiempo para perder y tenemos tanta plata para hacer una doble investigación, la una que simplemente es casi que de hobby, o para que el gobierno nos tenga bien medidos a todos, no, y la otra sí, así es así, la tradicional, la de siempre, la que no tiene recursos y la que tiene demoras, esa sí va a servir
para los procesos judiciales, pero o sea, que alguien me explique, entonces, ¿cuál es el objetivo, por el amor de Dios? Porque yo lo escuchaba al ministro José de la Gasca, y él decía que no, que es que para que se hagan todos estos procedimientos con la ley de inteligencia es porque tenía que haber una base, unos antecedentes, algo que indique que merecía, que ameritaba proceder de esa manera. Pero ¿cuáles son esas bases y cuáles son? Porque ahí no tengo claro. Es que eso no lo dice la ley, eso lo está diciendo el ministro de Gobierno. Y lo que yo le acabo de decir hace pocos segundos, tampoco lo estoy diciendo yo. Primero lo dice la ley y segundo lo ha reproducido el legislador oficialista Andrés Castillo, que ha reconocido ayer, yo le escuché decir que lo que se recolecta aquí no sirve para probar el cometimiento de un delito. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué me está creando todo un sistema de inteligencia? Que de inteligente, como estamos viendo, no tiene nada o tiene muy poco, ¿no es cierto? Para que luego eso no sirva. ¿Cuál es la razón por la cual se va entonces a interceptar la privacidad de un ciudadano o de una persona si es que no es la presunción del cometimiento de un delito? Y vuelvo a insistir, el gobierno no es fiscalía, el gobierno no es juez, aquí hay una invasión. Yo no sé por qué la fiscalía está totalmente calladita en esto, cuando aquí esta ley hace que un órgano administrativo y de gobierno intervenga inconstitucionalmente en las atribuciones que son propias de la Fiscalía General del Estado. Entonces, aquí la legislatura no solo que ha violado la Constitución en algunos pasajes de este proyecto de ley, no todo el proyecto de ley es inconstitucional, insisto, hay cosas que hay que dejarlas, hay que rescatarlas, ¿ya? Sino que ya la Corte Constitucional en el año 2022, con una ponencia del juez Enrique Herrería, determinó claramente que cualquier labor que haga el Estado o que hagan los agentes de seguridad del Estado para interceptar comunicaciones de los ciudadanos requiere impajaриtablemente, querida Patricia, autorización judicial. Entonces, esta norma no tiene sustento constitucional. El ministro de la Gasca podrá decirnos cualquier fundamento, los asambleístas nos podrán decir lo que quieran, pero la Constitución en el 66-21 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional son absolutamente claras en estos puntos. Uno, la Fiscalía es la que hace las labores de investigación del delito. Dos, si la Fiscalía requiere recolectar elementos que supongan interceptar comunicaciones, requiere autorización judicial. Tres, esa información que se recaba tiene que pasar a una cadena de custodia para que luego pueda ser utilizada en un proceso penal como prueba en contra del investigado. Doctor, si usted me permite un par de minutos, porque tenemos desde Colombia a nuestro colega Diego Monroy, jefe de noticias de Canal 13 Colombia, que diariamente él nos ha estado dando la evolución del candidato, el precandidato presidencial Miguel Uribe, y nos tiene novedades ya. Diego, buenos días, bienvenido. Hola Patricia, muy buenos días, un cordial saludo para usted y para todos los oyentes que se conectan a esta hora y los ecuatorianos. Pues ya se conoce un nuevo parte médico, Patricia, respecto a la salud del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay. La Fundación Santa Fe se permite informar, por solicitud de la familia, que el paciente Miguel Uribe Turbay sigue en cuidados intensivos, en un monitoreo y diversos cuidados instaurados. Se permite reportar estabilidad respecto al último estado clínico comunicado. Permanece en una situación crítica tal y como había sido informado y se continúan ejecutando minuto a minuto todos los esfuerzos para mitigar las lesiones que presenta el precandidato presidencial luego de este atentado sicarial que vivió el pasado sábado, donde un joven de 14 años accionó su arma de fuego durante 7 ocasiones y esto le ocasionó 2 heridas, una en la parte posterior de su cabeza y una herida en su pierna izquierda, lo que lo tiene en un estado crítico y en la clínica Fundación Santa Fe. Patricia. Diego, te planteo una inquietud más, y es que, mira, ayer en las redes sociales del Ecuador yo veía criterios incluso médicos, ¿no?, que hablaban de que la posibilidad de recuperación, si bien está grave obviamente, pero que la posibilidad de recuperación era porque la bala aparentemente le habría ocasionado pues una fractura en el cráneo, pero no habría tocado su cerebro, no, lo que sería obviamente pues esperanzador.
No sé si hay alguna aclaración, allá los médicos en Colombia han dicho algo sobre el tema o es un simple rumor. Pues Patricia, son informaciones preliminares. La familia ha pedido que se siga todo el protocolo de los partes médicos que día a día ha sacado la Fundación Santa Fe. Se desconoce pues el estado real. Son los comunicados lo que nos dice pues que hoy se encuentra estable, que ayer había evolucionado gracias a los procedimientos, tuvo una evolución neurológica y es lo que se sabe hasta el momento. De resto son especulaciones porque pues la familia ha pedido, y más su esposa ha pedido, María Claudia Tarazona ha pedido que se tenga respeto por los partes médicos. Pero hay evolución y hay nuevos detalles de esta investigación, Patricia, si usted me lo permite, porque ya no son solo, no es solo una persona, sino son 5 personas que estarían involucradas. Hay nuevas pruebas que se conocen en torno pues, a las investigaciones para dar con los responsables del atentado que sufrió el senador Miguel Uribe y según un informe que saca Noticias Caracol, da cuenta de varios videos de cámaras de seguridad en el barrio Modelo, en la localidad de Fontibón, aquí en Bogotá, de 5 personas que estarían involucradas en el operativo que atentó contra la vida del precandidato presidencial. Asimismo, hay varios vehículos que ayudaron a que se pudiera desplazar por toda la zona antes de llegar al parque El Golfito donde ocurrió. En el primer video que se conoció, pues se ve al joven de 14 años sobre una moto, la cual lo deja cerca al punto en donde estaría el senador Miguel Uribe, más o menos a 5 cuadras de distancia sobre las 3:30 de la tarde. Recordemos que el atentado fue a las 5:30 de la tarde. Y a pocos metros donde el implicado estaría ejecutando el plan, habla con el conductor de la motocicleta, llega un carro plateado, el cual minutos después el joven sostiene una conversación y luego se aleja del sitio hablando por teléfono mientras el senador se encontraba iniciando su campaña en el barrio Modelia. Minutos antes del atentado, sobre las 5:40 de la tarde, llega otro vehículo a unas cuadras en donde el senador estaba dando el discurso, pero del carro se baja nuevamente el joven y no tenía la misma ropa que las horas antes, se cambió de ropa en ese carro y de ahí se fue caminando hasta el parque donde se habría encontrado con el senador, pero el vehículo también, de este vehículo se bajaron una mujer y un hombre quienes lo seguían, hacían el mismo recorrido y al llegar al sitio, poco después de que el menor disparó contra el senador, salió corriendo entre las casas del barrio Modelo y pues ahí buscaba salir hacia el sur de la ciudad donde al parecer estaba siendo esperado por otro vehículo. Mientras era capturado, otro hombre estaba en el punto a donde llegó el joven, cerró un local sin permiso del arrendatario y minutos después volvió a abrir y se fue de una moto. Asimismo, pues fue captada una motocicleta rodando por el barrio a la hora que se cometió el crimen. Es las investigaciones que se tienen de varias personas, Patricia, que estarían involucradas en este atentado sicarial. Es las primeras líneas de investigación en donde pues se comienzan a conocer detalles de lo que adelanta la Fiscalía General de la Nación y el grupo técnico del CTI y la Policía Nacional. Bien, Diego, quiero agradecerte, me alegra mucho. Primero, bueno, hay estabilidad en la salud, todavía no hay mayores progresos, los progresos los decíamos, lo escuchábamos en el informe de ayer, de los progresos neurológicos, pero segundo, que en las investigaciones se haya avanzado, porque considero que es un gran avance todas estas identificaciones que han tenido hasta aquí. Dejamos línea abierta para que en cualquier momento que haya, esperamos una evolución positiva, nos estés informando, Diego, desde Colombia. Para finalizar, Patricia, rápidamente, el presidente Gustavo Petro ayer le pidió a un grupo especializado de la ONU que adelante también y apoye las investigaciones y finalmente el próximo domingo sobre las 9 de la mañana en varias ciudades de Bogotá se va a adelantar una marcha del silencio. Es una marcha de líderes de la oposición, precandidatos presidenciales que van a marchar por varias calles de la ciudad, no solo por el atentado de Miguel Uribe, sino por los atentados terroristas que se han vivido en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca en las últimas horas, en donde las disidencias de las FARC han colocado carros bombas y han afectado a la población civil. Gracias, nuestra solidaridad en este aspecto también, Dios mío. Todos los días tenemos que decir que estas realidades latinoamericanas son tan similares tristemente. Ojalá que avancemos también a la par, ¿no?, en la solución de estas situaciones. Un abrazo, Diego. Gracias y ya sabes, el canal abierto ante cualquier novedad. Un cordial saludo para todos los ecuatorianos y para ustedes, muy buena mañana.
Un buen día para ti. Era Diego Fernando Monroy, jefe de noticias del Canal 13 de Colombia. Doctor, realmente esto que mire, nosotros nos vemos, no sé si nosotros nos vemos en ese espejo o ellos se ven en el nuestro, luego de que sucedió lo de Fernando Villavicencio. No, esperemos que los avances no se estanquen, pero justamente por hechos como estos es que estamos discutiendo las leyes que estamos discutiendo en este momento, que bueno, han sido aprobadas. ¿Qué camino queda, doctor, ante tantas cosas que no están pulidas, tantas cosas que se prestan para otro tipo de actuaciones y que realmente no aportan como deberían de aportar? Lo que usted dijo es funesto, pues si esto no sirve para los temas legales, no sé para qué sirve. Cuando necesitamos, decía yo esta mañana al iniciar el programa, acciones porque nos llevan en peso, doctor. Sí, ¿qué nos queda? Bueno, el presidente ha decidido no vetar la ley. Yo esperaba, insisto, Patricia, un acto de racionalidad por parte del presidente y fundamentalmente del equipo jurídico que le acompaña a él en la presidencia de la República, para corregir los errores de bulto que tienen estos proyectos de ley que fueron tramitados en la Asamblea Nacional. Lamentablemente eso no ha pasado. Entonces nos vemos abocados a que en algún momento, pienso que pasará en los siguientes días, si es que no pasa hoy, por ejemplo, respecto de esta ley de inteligencia, van a venir demandas de inconstitucionalidad, eso se lo aseguro, y el tema va a pasar a discusión y análisis de la Corte Constitucional. Ya veremos qué decisión toma finalmente la Corte. Insisto, hay precedentes de la misma Corte que han ratificado lo que le estoy señalando, que han ratificado la vigencia también del derecho a la intimidad, de la inviolabilidad, de la correspondencia, de la información, incluso en el contexto de las labores de Fiscalía General del Estado, donde la Corte condicionó la constitucionalidad del reglamento que ha dictado para el efecto la Fiscalía a que se haga con autorización judicial y siempre bajo límites de estricta necesidad y proporcionalidad. En este caso la cosa es mucho más grave porque estaríamos manejando un sistema de espionaje, escucha, interceptación de comunicación paralelo, es decir, que no tiene que ver con el sistema de administración de justicia. Y ahí encuentro un problema insalvable de constitucionalidad y de inutilidad, por la razón que estamos dando usted y yo, que es que a la larga la propia ley determina que todo lo que yo recolecté ahí no me va a servir incluso en un eventual proceso penal. Pero también lo otro, ¿no? Los gastos reservados que le decía. Es decir, esto de que el Contralor lea, revise e incinere la documentación, ¿no? Es decir, que no haya ni siquiera un control gubernamental o de carácter administrativo. Y el Contralor también, cito, ¿no? Mutis por el foro, el Contralor que debiera estar preocupado de que una ley restringe constitucionalmente las labores de control, ¿no? Preocupante el silencio de las autoridades de la Fiscalía y de la Contraloría General del Estado. En todo caso, vamos viendo. Yo espero realmente que esta ley, que por el momento está vigente mientras la Corte Constitucional no la expulse del ordenamiento jurídico, sea utilizada de manera prudente, que sea utilizada para el fin que dicen que la quieren utilizar, que es el combate al crimen organizado, que sea utilizada para espiar y para interceptar la comunicación de quienes se presume están cometiendo delitos o se presume van a cometer un delito, y no para lo otro que hemos comentado, porque sería lamentable que hayamos luchado tanto después de 2017 para deshacernos de un régimen autoritario que hizo sin ley este tipo de cosas más, efectivamente, y que volvamos a caer en esta clase de prácticas. Entonces, yo sí un llamado al gobierno nacional, a la bancada de asambleístas, a no aprobar a la ciega, a la loca, cualquier proyecto de ley. Hay que debatirlo. La legislatura, como cualquier órgano con competencia normativa, está obligada a legislar al amparo de lo que dice la Constitución y de lo que sostienen los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Lo dice expresamente el artículo 84 de la Constitución, y en estos dos últimos proyectos de ley eso no ha sucedido, fundamentalmente en el caso de la ley de inteligencia. La ley de solidaridad
me parece que tiene unos errores en conceptos jurídicos, pero de algún modo se morigeró en el debate ya la propuesta inicial del presidente Noboa. Pero vea lo que también pasa con la famosa ley de innovación de la gestión pública, estos nombres pomposos que les ponemos, ¿no? Una ley absolutamente buena, ¿ah? En la iniciativa presidencial, que tenía que ver con plantear un paquete de reformas a la ley de contratación pública. Sabemos de sobra quienes, por ejemplo, estamos en el ejercicio profesional y que de algún modo, en algún momento, hemos tenido que intervenir en esta clase de casos donde nuestros clientes tienen asuntos de contratación pública. Sabemos que el sistema de contratación pública está podrido, sabemos que hay corrupción enquistada, y yo sí saludo y aplaudo la voluntad política del presidente de transformar el sistema de contratación pública. Pero lo que yo no entiendo es cómo a esa ley que tiene esa finalidad y ese carácter, ahora otra vez el legislador Castillo de ADN se le suma para decir, metamos en esta ley una reforma para hacer que los menores de edad que delinquen sean juzgados y procesados como adultos. Conceptualmente estoy de acuerdo. Hace rato creo que el sistema penal ecuatoriano y el código de la niñez ecuatoriano tienen que ser reformados para tratar a estos muchachos, que no son ningunos inocentes, como lo que son cuando cometen delitos, delincuentes, y que asuman su responsabilidad en esa condición. Pero, ¿qué conexión tiene la reforma a la ley de contratación pública con esta reforma que plantea introducir de última hora el legislador Castillo? Habría sido más adecuado hacerlo en la ley esta de solidaridad, que inicialmente se llamaba ley del combate a las economías criminales, pero no, lo queremos hacer ahora. Entonces, sí veo yo en la legislatura una suerte de desconocimiento, lo digo con mucha consideración, de improvisación y también de la carencia absoluta de una asesoría jurídica que de algún modo les haga ver a los legisladores que por más mayoría que tengan, me refiero a ADN, eso no hace que usted pueda pasarse por el forro la Constitución, la jurisprudencia de la Corte y la propia ley orgánica de la función legislativa. Entonces, hagamos las cosas en orden. ¿Quiere reformar este aspecto? Presente un proyecto de ley que siga el trámite ordinario para que esto sea debatido en la Asamblea Nacional. Yo creo que, sin temor a equivocarme, va a tener los votos, pero hacerlo en una ley urgente económica que tiene otra finalidad, que tiene otro contenido, que no tiene ninguna conexión con el tema de menores de edad y el juzgamiento penal de menores de edad, híjole, sí me hace pensar que hay legisladores que, siendo abogados, tendrían que volver a primer semestre de Derecho, querida Patricia. Doctor, estoy casi que sin palabras y desalentada. Bueno, antes que nada, quiero pedirle disculpas a Melissa Aguirre, ya vamos a ir en breve con la entrevista con nuestra siguiente entrevistada, pero estoy casi que desalentada porque siempre decimos que podemos ser críticos, no opositores, críticos, ¿no? Y en esta crítica bien intencionada, porque yo también, yo creo en la buena intención, pero tanta cosa que usted acaba de explicarnos, entonces ya nos pone también, nos recuerda que ser ingenuos es peligroso, pues. No, pensando bien, pensando en que aquí nada está hecho con malos intereses, sino que el afán, la ingenuidad, el desconocimiento, la falta de experiencia, etcétera, etcétera, han jugado un papel preponderante para que hayan terminado estos cuerpos legales de la forma en que usted nos ha explicado esta mañana, ¿no? Y yo simplemente, mire, muchas veces lo han comparado en el accionario, es más, ha pedido asesoramiento, por ejemplo, al gobierno de El Salvador, el presidente Daniel Noboa, pero en El Salvador dijo Bukele que el funcionario de gobierno que acceda a la corrupción iba a ser sancionado incluso más drásticamente que los demás. Entonces, en el Ecuador, donde la corrupción parece endémica, si no se tiene un contrapeso de esa manera, este gobierno y quién sabe los otros que vengan, realmente con leyes como estas pueden hacer y deshacer y el pueblo ecuatoriano pues va a estar a merced de ello, ¿no? Sin que, como usted ha manifestado, pues todos estos derechos sean respetados. Y yo creo que el presidente debe por mucho que conozca aparentemente a todo su equipo de trabajo y trata de ponerles mano dura, debe de anticiparse en este aspecto con leyes como estas, porque no pueden estar
a simple voluntad de una persona que finalmente uno no sabe de qué manera pueda actuar. Doctor, me quedo tremendamente preocupada. Esperemos lo que la Corte Constitucional dice. Querida Patricia, hay que poner en práctica lo que se está predicando. Y yo aplaudo que desde el gobierno se predique la cero tolerancia a la corrupción. Pero ayer veíamos un ejemplo de lo que significa no combatir la corrupción. Ayer o anteayer, la Comisión de Fiscalización, presidida por el ex correísta Álvarez, negó la posibilidad de continuar un juicio político contra el ministro de Defensa, por ejemplo, por el tema de los chalecos, que generó bulla. En el Pleno se negó la posibilidad de un cambio del orden del día para iniciar un proceso de fiscalización a los contratos de Progen. No. Entonces, ¿queremos combatir la corrupción? Tomemos de en serio la enseñanza del presidente Bukele. Pues entonces, si la corrupción está en el propio gobierno o en personeros del propio gobierno, es obligación del presidente de la República permitir que se investiguen las cuestiones y de haber responsabilidades que les hay. Pero acá se señala con el dedo a otros y tapamos los errores o los posibles actos de corrupción. Entonces, así es, bueno, está pendiente, mire lo de Sergio Peña, que se ha pasado al lado novoísta, que salió por la Revolución Ciudadana y que en el caso de Danubio tiene mucho que explicar. Eso no tiene arreglo, querida Patricia, mientras usted no coloque en la Constitución una norma que establezca que esta gente, como este desconocido señor Peña y otros, porque esto ha pasado no ahora, sino hace rato, que llegan por un partido político y resulta que luego firman actas de independencia y que empiezan a votar con otra bancada. Eso en un país donde hay un sistema de partidos políticos no debiera pasar. Y como aquí no tenemos partidos políticos, habrá que incluir en la Constitución una norma, algún momento, pero esto es difícil que ocurra, que determine que si usted hace eso, pierde la curul. A ver si vuelven a hacerse los independientes después de eso, porque debe haber una disciplina partidista. Pues si usted llegó por la RC, o por ADN, o por el PSC, o por Pachacutic, usted tiene que mantenerse fiel a la línea ideológica de esa tienda política, pues, ¿no? Resulta que acá llego por el partido celeste y me siento en la curul y automáticamente me pinté de moradito. Ese tipo de prácticas que son corruptas también hay que desaparecer. Sí, más allá de eso, que está involucrado en el caso de Danubio y que tiene mucho que explicar. Doctor, tenemos que concluir. Ese tipo de cosas. Tendremos tiempo para discutir, querida Patricia, de eso. Un buen día. Un abrazo. Y es un gusto siempre conversar con usted, doctor. Un placer. Allí lo molesto, pero siempre será un placer tener su criterio aquí en CR. Un abrazo. Chao, chao. 7:48. Vamos, yo creo que de